Si pudieras combinar tus genes con cualquier animal del mundo, ¿cuál elegirías? ¿Quieres la velocidad de un guepardo, la agilidad de un gato o las alas de un halcón? Hola Minders y sean bienvenidos a otro video de Spider-Man en el que te diré qué pasaría si logramos fusionarnos con los animales. Lo mejor sería que te decidas rápidamente, porque esta tecnología está a la vuelta de la esquina. Tomar prestados rasgos de nuestros vecinos del reino animal puede parecer una buena manera de hacer avanzar a nuestra especie, pero también podría crear muchos problemas. Para empezar, hemos visto cómo algunos humanos tratan a las personas que son diferentes, así que puedes hacerte una idea de cómo reaccionaríamos ante los primeros híbridos humano-animales. Además de eso, solo sería cuestión de tiempo antes de que las Fuerzas Armadas comenzaran a convertir a los híbridos en armas, utilizándolos como un nuevo tipo de tecnología, lo que no sería el mejor de los usos. Pero, ¿qué tal si usáramos este avance para salvar miles de vidas? En la comunidad científica, los híbridos humanos-animales se conocen como quimeras, organismos que contienen material genético de dos o más fuentes. Durante años, los seres humanos han experimentado con la colocación de células humanas en diferentes animales como ratas, ratones y cerdos, cada uno con diversos grados de éxito. Este tipo de experimentos solía realizarse sin ningún apoyo o financiación del gobierno, pero todo cambió debido al biólogo llamado Hiromitsu Nakauchi. En 2019, el gobierno japonés lo aprobó para cultivar células humanas en embriones de animales. Los embriones se pueden trasplantar posteriormente a animales sustitutos y llevarlos a término. Antes de continuar, interrumpo este video para pedirte que te suscribas. Es completamente gratis y ayudas un montón a crecer este canal. Si ya lo hiciste, entonces puedes seguir con el video. En este momento el plan es crear un embrión animal al que le falte un gen necesario para producir un órgano específico. Se inyectarían células madre humanas en el embrión animal para formar un órgano de reemplazo compatible con humanos que luego podría recolectarse y trasplantarse. En palabras resumidas, queremos crear órganos sustitutos de manera ilimitada. Esto proporcionaría un gran alivio a las personas que necesitan trasplantes de órganos. Para ponerlo en perspectiva, en los Estados Unidos hay 100.000 personas en la lista de espera para trasplantes de órganos, y cada año 8.000 de estos mueren debido a que no hay donantes disponibles. A pesar de las perspectivas positivas de estos experimentos, algunos científicos y gobiernos siguen dudando. Una de sus principales preocupaciones es evitar cualquier posibilidad de que las células humanas contribuyan al cerebro del embrión animal. Quieren evitar crear un dilema ético. No quieren que los animales tengan conciencia humana ni que intelectualicen ningún dolor o sufrimiento. Y ese no es el único dilema ético que acompaña a todo esto. Si la tecnología progresara hasta el punto de que los humanos heredaran rasgos animales, estaríamos llegando a territorios inexplorados como especie. Podríamos llegar a ver industrias luchando por cumplir con los requisitos de una población con ADN animal, especialmente una que podría tener personas que vivan mucho más allá de los 100 años. Los proveedores de alimentos, productos farmacéuticos, tratamientos médicos y la industria de seguros verían cambios significativos, ya que no habría recursos para todo el mundo. Además, también existiría el riesgo de que los países militarizaran esta idea, que realmente es lo más predecible. Imagínate soldados con alas volando alrededor de una zona de guerra o con la capacidad de correr 100 km por hora al estar en tierra firme. Yo en lo personal diría que tal vez lo mejor sería que no vayamos demasiado lejos en este camino, ya que podríamos extinguirnos como especie, aunque por otra parte sería sumamente emocionante. Tal vez podamos aprender a cultivar un suministro interminable de órganos en un laboratorio en lugar de hacerlo usando animales e incluso trasplantar a un cuerpo completo. Pero ese tema ya lo debatimos en el video que tienes en pantalla. Da clic en el video después de suscribirte y nos vemos allí.